Tiene la gentileza de haberse acercado hasta nuestro estudio Lucila García, licenciada en Relaciones Internacionales. Lucía, ante todo, feliz cumpleaños. Muchas gracias por haber venido hasta acá. Ay, gracias, chicos. Por favor. De nada. Es un placer para mí hablar de estos temas. Nos alegra. Lucila, ¿en qué instancia está el conflicto en Medio Oriente? Bueno, yo creo que a esta altura tenemos... Como ya lo he dicho también anteriormente, es un tema muy complejo. Hablar del conflicto en Medio Oriente es ya de por sí complejo entenderlo, porque se mezclan, digamos, cuestiones religiosas y políticas que van de la mano y no las podemos separar de En una misma esto. senda, incluso. Exacto. En una misma senda, de lo cual implica desastres humanitarios, que es lo que está sucediendo el día de hoy. Y creo que las grandes novedades son dos a nivel región. Primero, bueno, los ataques atroces que se están realizando a la Franja de Gaza, que realmente dejan niños y muchas vidas en cuestión. Y por otro lado, la movilización de un grupo terrorista como Hezbollah a la parte sur del Líbano y la participación de Yemen metido de lleno en esta guerra. Para explicar estas cuestiones, en primer lugar, lo interesante es tener en cuenta un conflicto que se ha dejado de lado y que develó por qué también se está realizando esto. Cuando vine la última vez decíamos, bueno, no sé por qué en realidad Irán puede estar sospechado de estar, incluyéndose en este conflicto. Bueno, ahora con la inclusión de Yemen y con la movida de Hezbollah, lo que se entiende es... Israel estaba teniendo en la región una influencia y unos tratados de paz con diferentes estados árabes, sobre todo una relación y tratando de generar un pacto con Arabia Saudita, sobre todo comercial, que le iba a dar otro aspecto, a su relación en Medio Oriente, a Israel, como movida en Medio Oriente, y esto se vio, obturado o... negado a partir de que se comenzó la guerra y comenzaron los ataques. Se puede decir que hasta el día anterior de que se realizara ese ataque, Israel estaba teniendo... Sí, espera que tenemos algún inconveniente con el micrófono. Y ahí está, ahora sí. Perdón. No era más. Se puede decir que hasta el día anterior Israel estaba teniendo, una preponderancia geopolítica en la zona muy importante. Después del ataque, y con estos ataques que sabían que se iban a dar, que si atacaban a Israel, Israel iba a contraatacar y muy fuerte, sobre todo a la Franja de Gaza, lo que estaban tratando de hacer es aislarla internacionalmente a Israel para que estos pactos no se realizaran. Volviendo al hecho de la entrada de Yemen y la movida de Hezbollah, tiene que ver también con una cuestión chiita y sunita de la zona. Para explicar esto, porque son la verdad temas muy complejos, los musulmanes y el Islam en particular como religión se divide en dos grupos, grandes grupos, chiitas y sunitas. Los sunitas son en menor cantidad o en menor proporción en la zona, son el 10% de los musulmanes en Medio Oriente, mientras que los chiitas son entre el 86 y el 90% de los musulmanes. Abrumadora mayoría. Abrumadora mayoría. Los chiitas sobre todo están comandados por Irán, se presentan en Irán, Irak, Bahrein, Yemen y en algunas zonas Líbano y Siria. Mientras que los sunitas están en todas las otras zonas árabes. Perfecto. Sí. Entonces, teniendo esta cuestión para tener en cuenta, se empiezan, el ingreso de Yemen a esta guerra tiene que ver con la preponderancia que quiere tomar Irán en la zona, porque al ser mayoría chiitas, Irán, al ser chiita, quiere empezar a tener preponderancia. Yemen se encuentra en una guerra civil hace años, desde 2014 más o menos a la actualidad, de lo cual... Lo que genera esta guerra civil es que se están peleando chiitas y sunitas por el poder de Yemen. Vienen ganando en su mayoría los chiitas con un grupo terrorista que se llaman los huatíes. Los huatíes son los que se incluyen directo también en esta guerra, empiezan a gobernar Yemen y por eso se ponen del lado de Hamas, de Hezbollah, en contra de Israel. Los huatíes, lo que buscan es estar en contra de Occidente, en contra de los judíos, lo dicen claramente, y en contra de América. Donald Trump, antes de terminar su presidencia, los declara como grupo terrorista. Es una cuestión absolutamente destructiva. Totalmente. No se entiende de otra forma. Totalmente. Yo creo que en este contexto lo que se tiene que entender principalmente es que son grupos terroristas
que están, digamos, tomando la zona y que no solo se disputan o están en contra de los judíos por una cuestión, digamos, religiosa y territorial, sino que tiene que ver también con la disputa propia entre musulmanes de quién va a tener control en la región. Claro. Esa región siempre estaba, digamos, disputado el poder hegemónico entre Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita, mayoría sunita, Irán, mayoría chiita. Entonces ahora está tomando el control Irán y por eso también empiezan las cuestiones a pelearse entre ellos, ¿no? Claro. Arabia Saudita, digamos, hoy no se está pronunciando a favor de Israel, pero iba a tener una posición favorable a Israel. Entonces, La disputa sería la hegemonía islámica. Exacto. ¿Quién va a dominar el mundo musulmán? ¿O quién va a dominar Medio Oriente musulmán? ¿Si los chiitas o los sunitas? Lucila, yo Sí. te quería preguntar, porque en el contexto mundial, además de esta irrupción, en realidad el Medio Oriente está convulsionado ya hace décadas, pero en las últimas semanas hubo una irrupción. Pero en paralelo, la invasión rusa en Ucrania continúa. Sí. Estas dos guerras en estos momentos, prácticamente son dos guerras, claro ¿no? que sí. Dos enfrentamientos bélicos, aunque sean ataques terroristas y demás. Y no sé cómo estará todo en el mar de China, que estaba todo Claro, ahí muy sí. agitado. ¿Qué repercusión puede tener este conflicto nuevamente israelí y árabe en la economía mundial? Bueno, principalmente lo que hablábamos y lo nombramos anteriormente y pasó en casi todos los conflictos árabe-israelíes es el aumento del precio del petróleo. Claro. El aumento del precio del petróleo para países como los nuestros afecta muchísimo. Nosotros estamos hoy en un momento de crisis económica de la cual no nos va a ayudar en nada. Este aumento lo que genera también es el cierre de las economías, porque al darse estos enfrentamientos también se empiezan a generar grupos de países donde empiezan a comerciar entre ellos mismos, Bloques se cerrados. cierran con los otros, entonces genera como, en realidad nos afecta a todos un conflicto internacional, tanto en Israel, como vos decías en Rusia, como vos decías en China también. Esto también lo hablamos la última vez, la pérdida de poder hegemónico de Estados Unidos a nivel internacional, digamos, dejando que diferentes poderes vayan tomando sus regiones y traten de lograr hegemonía en su zona de influencia, digamos, en su región de influencia, también genera esto, digamos, bloques económicos más cerrados, perjudicar a ciertos países. Y lo ato también a esta cuestión del pronunciamiento argentino con respecto al conflicto, ¿no? Ayer Cancillería se ¿Qué lío pronunció. se armó con eso? Exacto. Yo creo que es interesante pensarlo de este modo, ¿no? Argentina, con una comunidad judía grande, Sí. siendo que también tenemos 21 rehenes de nacionalidad argentina. 2 atentados contra Por la comunidad Hamás. judía en la década del En 90. 1994, exacto. De los más grandes fuera de Israel. O sea, del 2 mundo. atentados que tuvieron como blanco la comunidad judía, pero que resultaron con impacto obviamente en el país. Se murieron personas Exacto. argentinas. Sí, sí, Y sí. en un lapso de 2 años. Claro. O sea, Sí, y digamos, que se encuentren nacionales argentinos, que sean 21, o sea, un 10%, porque hay 242 rehenes, de los cuales 21 son argentinos, y que Cancillería se pronuncie de tal modo, y lo que digo, un pronunciamiento que, para no extendernos, puede tener cuestiones que están bien dichas y cuestiones que están mal dichas. No se puede sacar de contexto. Ellos no nombran ni los rehenes, ni los ataques, digamos, de terroristas que realiza Hamás en las fronteras de Israel, sino que habla solamente de los ataques israelíes a la Franja de Gaza. Entonces, digo, en este contexto es muy delicado el tema y Argentina no debería estar pronunciándose a favor de un grupo terrorista. El terrorismo siempre tiene que estar condenado. ¿Pero Argentina se pronunció a favor de un grupo terrorista o En contra del ataque a la Franja de Exacto. Gaza. Pero implícitamente puede entenderse, eso es lo que vos... Claro, lo que yo quiero decir es que el mencionás. comunicado debería incluir todo. Esa porque si no explicación. se entiende como Bien. la no condena al terrorismo. Bien. Si vos contextualizás en el comunicado entero absolutamente todo lo que está pasando, reivindicás a los nacionales argentinos, estos 21 que están tomados como rehenes, y también hablás, digamos, de la repatriación de argentinos en Claro. Israel. Fue bastante importante Fue eso. importantísimo. Qué Bueno, pobreza conceptual en ese sentido el comunicado, teniendo en cuenta que no sé cómo decirlo, pero los funcionarios diplomáticos argentinos de carrera
no sería la primera vez que intervienen en este caso y en muchas otras ocasiones lo han hecho con mucha pericia. Sí, yo creo que lo interesante de esto, pensemos que hay 3 países que se pronuncian y por eso Argentina, digamos, hace se suma al pronunciamiento de Colombia, de Chile y de Bolivia. Claro. En este interés, bueno, ya sabemos que Colombia y Chile y Bolivia tienen gobiernos que son, digamos, de centro izquierda. Entonces, también apuntan a ponerse en paridad con Irán, que es el que colabora en este mundo con Rusia, etcétera. Son alineamientos que se dan a nivel internacional y nosotros en algún punto seguimos eso. Pero es muy raro desde el punto de vista de que, por ejemplo, en épocas de Chávez, sí hubo disparidades en cuanto a otros temas. Qué sé yo, en épocas de Cristina Fernández, en algunos casos se ha pronunciado diferente a Chávez en temas internacionales. No era necesario esta situación. Eso es lo que pasa, digamos, lo que se analiza es que es muy confuso, por eso este comunicado se dice, ¿cómo no nombró esto? Y en realidad nombró lo otro, o sea, ¿cómo no nombró rehenes, pero sí nombró los ataques israelíes a la Franja de Gaza? Y lo que también no se entiende, digamos, es este alineamiento que va en contra de Occidente y en realidad en todo lo que pensamos de Argentina. Entonces quiere decir que es confuso y que es muy, si se quiere, adelantada la postura. Tendríamos que haber esperado un poco, tampoco era tan necesario sacar un comunicado y aliarnos directamente con Colombia, con Chile y con Bolivia, que tenían otras posturas. De hecho, Bolivia hace 4 meses firmó un acuerdo, el ministro de Defensa boliviano con el ministro de Defensa de Irán, con respecto a armamentos, a defensa de fronteras, y nosotros tenemos una frontera muy abierta con Bolivia. Entonces digo, esa apertura a Bolivia, donde se relaciona directamente con Irán, donde Irán promueve los grupos terroristas, digo, también hay que cuestionarlo y pensar un poco, ¿por qué alinearnos directamente? Porque le vamos a permitir que las fronteras sean permeables y eso tampoco está bueno. Por eso para mí faltó, si se quiere, un poco más de tiempo para pronunciarnos como Argentina con respecto a esto. Aparte me parece que todavía está en esta situación, emerge inmediatamente lo del entendimiento con Irán, Claro. con lo cual... Sí, ese es un tema que está siempre de forma latente, ¿no? Es algo de lo que no se explicita, pero está ahí dando vueltas. De todas formas, a mí me parece que creo entender que el problema tiene que ver con la condena que significa la crisis humanitaria, ¿no? Digamos, cada bomba que se tira en un territorio tan chico, con tan poblado. 2.300.000 personas. 2.300.000 personas en un territorio, insisto, que es muy chico. Nosotros ni siquiera tenemos esa dimensión. Con tanta diversidad de religión, cultura, tradición. Tirar bombas por tirar bombas a la sociedad civil, me parece que la condena, creo entender, que tiene que ver un poco más con la crisis humanitaria que provoca. Porque tampoco hay 2 bandos armados que están en un territorio como si fuera una guerra de otro tipo. No, exactamente, bueno, y en referencia a eso, el 40% de los atacados son niños. Digamos. No, es un horror. Es tremendo. Es un horror. Bueno, hablando de Yemen, que es uno de los países que ahora se involucra directamente en la guerra, tiene la crisis humanitaria mayor vista en el mundo, o sea, declarado por Naciones Unidas. Digo que también una crisis de guerra civil en donde mueren personas, pero desde 2014 a hoy inimaginable la cantidad, entonces es una zona muy complicada y en esto de lo complicado también que se emerge lo religioso y lo ideológico muy fuerte y que entre también la comunidad musulmana tienen diferencias muy grandes, también ellos... Hoy escuchaba a un especialista hablar que es interesante también cómo ellos toman la muerte, ¿no? Y cómo también a la hora de ponerse, porque se habla mucho hoy, no, jamás los utiliza como escudos humanos. Esa es una definición occidental, pensar que los usan como escudos humanos. Ellos la verdad es que defienden su territorio, se van a quedar donde está, y dan la vida por eso, exactamente. Es otra interpretación la que hay que hacer con respecto a pensar, jamás es un grupo terrorista, pero no sé si los usa como escudos humanos, sino que la gente vive ahí, no se va a mover de ahí y considera que su muerte refiere a otra cosa, es pasar al paraíso, es trascender, digamos, por su religión y por su ideología. Totalmente, totalmente. No sé si tenemos mucho tiempo, estamos apurados. Pero un minuto tenemos. La próxima, a mí me gustaría abordar un tema que tiene que ver justamente con los musulmanes, su ingreso a Europa y lo que significa la inmigración ilegal.
Bueno. Porque cuando llegan a Europa sufren mucho. Totalmente. La xenofobia es muy grande, porque Europa sí es occidental y sí tiene valores occidentales. Y la inmigración ilegal o todo lo que sucede también en el Mediterráneo, pero sobre todo los musulmanes, mujeres, niños, jóvenes, que salen de ahí desesperados tratando de entender y Europa no los recibe bien. Sí, los refugiados, y en eso quiero hacer una aclaración chiquita y también tratar de bajarlo, ¿no?, a nuestra realidad. Hubo una visita ahora del gobernador y la vicegobernadora electa a Arabia Saudita, porque estamos recibiendo empréstitos, ¿no?, para realizarse las cuestiones. Digo, hay que separar también del mundo musulmán quiénes son los terroristas y quiénes no. No, claro, por supuesto. Porque también es esa, ¿no?, La estigmatización. La estigmatización. Entonces quiero referirme también, va a estar conectado a la inmigración y todo, porque digo, una Arabia Saudita que hicieron el Mundial en su territorio justamente para lo que intentaron hacerlo en Qatar, lo intentan hacer también para abrir su cultura al mundo y para demostrar que no todos son terroristas. Es una cultura riquísima, y por que otra parte. Y que es milenaria y que tienen cuestiones que no son solamente matar gente por la religión. Por supuesto. Y tiene que ver también con esto, con otorgar empréstitos. Quiere decir también, porque en esto de prestar dinero no solo se da dinero para que se realice algo, sino también es tratar de mixar culturas, de conocerse, de hacer intercambios educativos, que también se habló en este encuentro que se realizó en... Pero aparte es una muestra clara de Oriente-Occidente. Exacto. Y la participación del gobernador de Perotti y de la vicegobernadora Gisela Scala electa me pareció muy interesante porque es riquísimo. Es esto que también abre las puertas y no es solo los musulmanes que terroristas. No, digamos. no, claramente. Pero bueno, ojalá que podamos hablar nuevamente pronto con Lucila García, como estuvimos hablando hasta el momento. Lucila es licenciada en Relaciones Internacionales. Cada vez que tenemos alguna duda de qué es lo que está pasando en el plano internacional, bueno, la llamamos y ella amablemente viene. Ojalá que ahora pueda irse a festejar su cumpleaños ahora tranquilamente. Sí. Tranquilamente, y que la próxima vez, bueno, podamos hablar de todo. Le mando un saludo a Nuna también, porque avisó. Pero claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Lucila. Bueno, gracias a ustedes.